Bienvenidos al capítulo 6 del libro de los Romanos. Nos quedamos en el capítulo 5, donde nos dice que la base de nuestra fe es Cristo. Hay base, no solamente es una fe a ciegas, no solamente es una fe que linda, no, tiene base. Su nombre es Cristo. Pero ahora viene el capítulo 6. Y en el capítulo 6 presenta aquella cuestión, porque eso es lo que hace Pablo en su manera de predicar. Él hace preguntas retóricas. Y en esta pregunta retórica dice, bueno, si Él es el que nos salva y es por gracia y no tenemos que hacer nada, entonces continuamos en el pecado. Y la responde. Es retórica para ti, pero por si acaso en tu mente dice, pues, te responde la pregunta y dice, de ninguna manera. No puedes seguir así. Y aquí presenta varias situaciones porque la primera podría ser, pero sigo pecando. Quizá hoy no, ayer sí. Quizá hace una semana no, por una semana, pero antes de una semana sí. Y es que nosotros la forma en que lo vemos es como situaciones, como momentos, y no es totalmente así. En el capítulo 7, que lo vamos a ver más adelante, el mismo Pablo nos dice, miserable de mí, estoy en este cuerpo de muerte porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero, eso hago. Entonces, me dice, mañana vamos a hablar acerca del ego, este famoso ser que tenemos dentro de nosotros. Aquí lo que nos está diciendo Pablo es, eres esclavo de aquel a quien tú obedeces. Sencillo. No te la pone más. Mira, ya tienes la gracia, tienes la salvación y ahora tú eliges. Algunas personas piensan en hubo una teoría, bueno, y sigue presente eso de que todo está predeterminado. Dios sabe ya bien qué vas a hacer, cualquier línea. Entonces, eso que ibas a cometer error, Dios ya lo sabía. Ese triunfo, Dios ya lo sabía. Y la forma en que entienden esto de que todo está predestinado del destino es que esta vida es la que me tocaba. Y no es así. Porque dentro de esta esclavitud nosotros escogemos, nosotros decidimos esclavos de qué deseamos ser. Y mira que la palabra así que esclavos de qué deseamos ser es así porque todos tenemos cierta esclavitud hacia algo. Sí, todos. Todos tenemos en el corazón algunos rencor y son esclavos de ese rencor. Otros, conocido personas que están llenos de enojo, de odio. Aquí están llenos de pornografía. Personas que no dejan el sexo. Hay tantas situaciones, tantas. No sé, no es solamente con mentir, tiene que ver con el chisme, las mentiras, las trampas, tantas cosas de las cuales somos esclavos. Y a veces decimos, es que nuestros antepasados lo trajeron, por nuestros padres es que soy así, es que por... Y no. Eh, la edad adulta te enseña que ya no puedes culpar a nadie por las situaciones que tú confrontas el día de hoy. Y tú puedes decir, es que mi madre me creó este miedo, es que mi padre me creó esta dependencia. Sí es cierto, pero ya estás en edad adulta para tú enfrentarlo, luchar contra eso y no permitir pasarlo a los demás. Esclavos. Tú decides esclavo de qué quieres ser. Ahora que he compartido los alimentos en el hospital con estas personas las personas que duermen allí, no los que están esperando a los familiares, pero los que duermen allí, la mayoría de ellos sufre de alcoholismo, que muchos dicen es una enfermedad. Yo no creo que sea una enfermedad, porque una enfermedad a mí es un cáncer que me dio, que yo no supe. Una enfermedad es una tos que, bueno, me agarró por ahí. Esa es una enfermedad. Pero el alcoholismo, yo escogí caer en el alcoholismo.
Yo escogí tomar como una manera de olvidar mis problemas, un refugio. Yo escogí. Y así cada uno de nosotros escoge diferentes refugios. Y estas personas en el alcoholismo a veces dicen, es que esta me tocaba. No es cierto. No es así. No le tocaba. Nosotros elegimos. Esclavos de qué deseamos ser. Y esto es lo que nos presenta hoy Pablo. Esclavo de quién quieres ser. Dios nos da libre albedrío, nos permite escoger. Eso es lo que hace Dios. Eso de predestinado, Dios sabe simplemente lo que sabe Dios es los resultados de las elecciones que puedas decidir. Deja ver si lo pongo de esta manera. Dios no decide por ti, sino que en cada situación de tu vida, vamos a suponer que tienes 5 opciones. Dentro de esas 5 opciones, Dios sabe los resultados de las 5 opciones. Eso es lo que sabe. The outcome, dicen en inglés. Él sabe qué es lo que puede pasar. Eso no significa que Dios diga, por aquí va a pasar Él. No. Él te da a elegir. Piensa al respecto. Él te da a elegir. Tienes la bendición de poder decidir esclavo de quién quieres ser. Pero vamos a leerlo en el capítulo 6. Vamos a leerlo. Oremos. Gracias por este momento, Señor. Bendice tu palabra. Tú conoces nuestros pecados y esclavos de qué o de quién somos. Por favor, bendícela y que nos ayude a reflexionar acerca de nuestra esclavitud y que sabemos que podemos ser libres en ti. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Recuerda que estamos diciendo que Cristo es el Salvador en el capítulo 5, entonces, en ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Se supone aquí lo que está diciendo Pablo, que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el viejo hombre, ese hombre se crucifica, se queda allí, ha muerto al pecado. Porque el que ha muerto al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiero que observes el versículo 11, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios. 10. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si notas aquí también al pecado le está dando vida. Pareciera que decide, y lo vamos a ver en el capítulo 7. Pareciera que está vivo el pecado dentro de nosotros y lo tenemos que estar matando. No matamos a algo que está muerto, no matamos a algo que está inerte, matamos a algo que está vivo. Por eso a veces decimos o dividimos el pecado como si fuera solamente, no sé, recibir el sábado y llegar a las 7 en lugar de las 6:30.
cosas, cosas como tal, no llegar a la hora, cantar mal o no sé. Pero el pecado es más que eso. Cuando habla de matar el pecado, entonces está hablando de que el pecado tiene vida. Y tiene vida dentro de nosotros. Por eso necesitamos un poder más fuerte que a nosotros mismos. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, porque así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis santificación y como fin la vida eterna. En otras palabras, lo que está Pablo aquí diciendo es, cada momento tú decides esclavo de quién quieres ser. Porque la naturaleza que está allí es de continuo al mal. No significa que te tienes que quedar allí. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Sino que tienes que estar luchando constantemente. Mira, alguna vez escuché a un hermano en una iglesia decir, doy gracias a Dios porque ya llevo, no me acuerdo si dijo 15 días, un mes, no recuerdo, pero más de una semana dijo, doy gracias porque llevo más de 15 días sin pecar. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo le hace? Esas personas marcan el pecado como algo por momentos. Hoy no mentí, hoy no robé, hoy no. Y no se dan cuenta que el pecado es mucho más que eso. El pecado es una constante y es un ser vivo dentro de nosotros. Y el capítulo 7 lo vamos a ver. El ego. El ego vive dentro de nosotros, es vivo y contra ese luchamos cada día. Y no es cosa que te quedes para vencer, porque tenemos quien venció, es cosa de aferrarte a Cristo. Y tampoco es cosa de que digas, yo ya lo vencí. No es cierto, porque Él está constante allí. Es más, si tú crees ya haberlo vencido y te sientes muy recto, cuidado, porque a lo mejor estás perdidísimo. El acercarte más a Dios, el depender más a Dios, lo que te provoca es sentir más necesidad de Dios, nunca sentirte conforme. Esta mañana, este día, te dejo una pregunta sencilla. ¿Esclavo de quién eres? ¿De tu naturaleza pecaminosa o de la voluntad de Dios? Bendiciones.